Hola, ¿el karma existe o no existe? Este va a ser un video controversial. Creo que, creo que vine a crear controversia por lo que estoy viendo últimamente. Fíjate que a mí, la manera en que entré al mundo del yoga fue a través de la filosofía del yoga y la filosofía de la India, que tuve la super fortuna de conocer a una maestra excepcional, que creo que la debo mencionar. Su nombre es Elsa Cross, y ella sabe muchísimo acerca de mitología comparada y filosofía de la religión, de muchas religiones, y filosofía de la India muy específicamente, y dentro de esta la filosofía trika, que es un sistema no dualista tántrico, y a través de ella fue que yo conocí el mundo de la India, por lo menos en esta vida, obviamente, porque lo interesante es que a medida que ella hablaba yo era así como, ajá, claro, claro, ajá, sí es cierto. Eran cosas que yo iba recordando. Y fue muy, muy interesante para mí esa experiencia. Pero el chiste es que yo el concepto de karma lo aprendí con ella de una forma muy distinta, que luego me encontré que en el mundo se maneja de otra manera, ¿no? El karma en el mundo se maneja como premio y castigo, básicamente, y que lo que hagas lo vas a pagar, ya sea en esta vida o en otra. Y para mí nunca ha resonado eso. Y de hecho yo ya había oído ese concepto porque pues es demasiado popular, está en el Vox Populi, ¿no? Y nunca resoné con él. Y cuando llegué a estas clases de este tipo de filosofía con ella, resoné mucho más con lo que ella nos transmitía. Ella nos dijo que karma simplemente lo único que significa es acción. Karma es acción. Esa es la traducción literal. Y karma, digamos que es la suma de tus acciones a lo largo de tu vida. Hasta aquí no hay ninguna cuestión de que si obraste bien o obraste mal, o si te va a ir bien o si te va a ir mal. Esos yo siento que fueron insertos posteriores, como se han hecho insertos en todas las tradiciones, con el fin de controlar. Ya lo dije. y este y ella más bien nos dijo, es la suma de las acciones de la vida de un individuo, y cuando alguien repite una acción constantemente se va grabando, se vuelven hábitos. Básicamente eso es, les voy a decir, así como lo que conocemos nosotros como patrones de conducta y patrones de pensamiento. Eso es lo que es el karma para la filosofía de la India, de la filosofía trika, que en realidad era tan... Y fíjate, desde entonces ya hablaban acerca de los neuronets, nada más que les llamaban de otra manera. Que si tú repites una acción o una forma de pensar una y otra y otra y otra y otra vez, se te va quedando grabando en el disco duro. Ellos no lo decían así, decían que se iban haciendo como unos grooves, como unas hendiduras, como ya ves los discos antes de acetato que tenían así rayitas que son hendiduras. Y los filósofos de la India de hace muchísimos años, de hace cientos de años, decían que se te formaban ese tipo de cosas a nivel mental y a un nivel que era muy etérico. Entonces se hacían como groups, como hendiduras en las que se iba grabando ese tipo de patrones, de manera que era como tu default, como que siempre te ibas allí por default. Te ibas allí, te ibas allí, te ibas allí. Y esto es lo que constituye el karma. Y como tú ya tenías estos patrones de pensamiento y de conducta tan aferrados, y era al donde primero te ibas, como ahora se conoce en las neuroredes, cuando tú repites un pensamiento demasiado o un patrón de conducta demasiado, se forman neuroredes a nivel cerebral, y entonces es mucho más fácil irse ya por las redes formadas que formar nuevas, y por eso repetimos y repetimos y repetimos el mismo patrón de pensamiento y de conducta, porque es mucho más difícil grabar un nuevo pensamiento o un nuevo patrón de conducta.
Y esto para la filosofía trica, esto era el karma. Se quedaban tus neuroredes ya formadas, ahora lo sabemos así, se quedaban esas como hendiduras en tu ser, en tu cuerpos etéricos, y se transportaban de vida en vida, y en la siguiente vida volvías a generar el mismo tipo de patrones de conducta y volvías a generar el mismo tipo de patrones de pensamiento. Y por eso era bien difícil salirse de la rueda del karma. Y eso era el karma. No había castigo o premio. Simplemente era una descripción de qué es lo que le pasa a un alma que sigue generando el mismo tipo de conducta hasta que se hace consciente, y en ese momento se sale de la rueda del karma y puede generar otro tipo de conducta. Es como que te quedas atorado en la misma canción, como cuando se raya un disco, te quedas atorado en esa canción, y que por eso es que sucedía que ya no que no podía evolucionar el alma porque estaba atorada en ese patrón de conducta y en ese patrón de pensamiento. Y si te fijas, y esto coincide bastante con cómo describen los arturianos a las distintas almas, porque en el concepto del karma que manejan casi todos, supuestamente tú vas cambiando casi de una vida a otra. Puede ser en una vida la víctima y en la siguiente el victimario, y así sucesivamente de acuerdo a cómo te portaste, ¿no? Si fuiste victimario, pues seguro la siguiente vas a ser víctima. Pues déjame decirte que eso está bastante difícil, porque pues como es ya un impulso de repetición, es muy difícil que de una vida a otra tú te has dado cuenta, si has tratado de cambiar un patrón de conducta o de pensamiento, lo difícil que ha sido, ¿no? Cada vez se vuelve más fácil. Eso es también lo que los arturianos nos comunican, que se vuelve cada vez más fácil cambiar, y a veces simplemente con nuestra intención vamos a poder cambiar nuestros patrones de conducta, de pensamiento, pero antes era muy difícil. Entonces imagínate, yo supongo que si tú estás en el autoestudio desde hace muchísimos años, te dabas cuenta lo difícil que era cambiar un patrón de conducta o de pensamiento. Era así cuesta arriba. Y entonces así difícil como era, pues antes era más difícil todavía. Entonces obviamente tu alma más bien seguía repitiendo ciclos una y otra vez de la misma manera. No es que si fuiste victimario ahora eres víctima, no. Lo más seguro es que si eres víctima, fuiste víctima tus últimas 10 vidas o 40 o 50. Y eso es lo que dice la filosofía trica. Por otro lado, los arturianos dicen que más bien las almas ya traen desde la creación, cada rayo de luz o onda de sonido, porque así se le describe también, que en las que se convirtió la conciencia universal, de los cuales somos tú y yo una de ellas, tiene distintas características. Y tiene unas características muy particulares, y esa vibración, esa amplitud, esa frecuencia, esa longitud de onda, ese timbre, no es así como súper alterable. La frecuencia sí, luego platicaremos de eso. Se habla muchísimo de eso en el libro de relaciones y es padrísimo. Es información padrísima. Pero digamos que no es así como súper alterable, es más bien como tu firma electromagnética. Entonces, más bien tú elegiste ser un tipo de vibración. No es fácil que te vas a pasar al otro extremo, porque ni siquiera es la vibración que tú elegiste venir a tener. Y bueno, ya platicaré un poquito más de eso. Lo que ahorita me viene súper rápido es como cuando dice la gente, no, pues que el poder o el dinero lo corrompió. No, ya estaba corrompido, porque el dinero y el poder son neutros y ya cada quien le da perdón, corrupto, no corrompido. Ya cada quien le da su giro de acuerdo a cómo es su vibración, amplitud, frecuencia y timbre de alma. Y ya venías así. O sea, no es que te corrompiste. Y ya veremos que eso no tiene nada de malo. Bueno, todos venimos aquí a generar una experiencia particular para nosotros mismos y a los demás. Eso lo voy a estar repitiendo muchísimo para que te des cuenta de eso, que no es que haya seres mejores que otros. Jamás. Todos son igual de necesarios para la expansión de este universo, para que el universo pueda satisfacer su autoestudio de todas sus posibilidades.
Y bueno, entonces la filosofía trica dice eso. Imagínate que más bien karma es el conjunto de acciones que forman patrones de pensamiento y patrones de conducta de los que es súper difícil salirse y se repiten vida tras vida, tras vida tras vida, hasta que te vuelves consciente de ellos. Y te voy a decir lo que dicen los arturianos ya rápidamente también. Los arturianos dicen que el karma es un programa, punto. Es un programa y es lo que yo siempre sentía que era un mecanismo de control. Es un programa de control que se creó aquí, pues un programa de control se crea para controlar. Y entonces, y lo interesante es que esos controles solo controlan a la gente que se porta bien, es a la que sigue las reglas. La que vino a no seguir reglas no va a seguir las reglas aunque le digan del karma, aunque le digan de las reglas. Y lo que sí te voy a decir es que hemos sido tan programados desde hace cientos y miles de años, desde los primeros pobladores, acerca de esto del premio y el castigo, que ya lo traemos muy instalado el programa y entonces creemos que nos va a pasar eso. Lo creemos tan profundamente que somos nosotros, te voy a decir la realidad, somos nosotros los que nos acabamos castigando por algún error que pensamos que cometimos en el pasado. Y pensando que cometimos error porque también nos han programado a pensar que hay errores y aciertos, cuando en realidad todo es exactamente lo que se necesita en ese momento. Y bueno, te dejo, ya te dije muchas cosas para pensar y dime tú qué piensas y si quieres compartirlo con alguien que crees que resuene con esto, compártelo y yo nunca te voy a debatir, que lo que tú pienses, porque lo que tú pienses es maravilloso y es relevante para ti y siempre es bueno poder compartir cómo piensas tú en un ambiente de respeto y créeme que siempre voy a respetar lo que tú pienses porque es tu camino y es valioso, igual de valioso que el mío y que el de cualquier persona. Y entonces sí, coméntame si te gustó, si no te gustó, si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo, tú qué piensas, cómo ves esta situación. Y ahí te mando un abrazo y me encanta estar en contacto y compartir todas estas cosas contigo. Y sí, comparte si te late y dame like, por favor. Voy a ponerlo en YouTube, dame like en YouTube y también en la plataforma en la que lo comparta y sígueme, porfis. Me encantaría seguir en contacto y que más adelante hasta podamos interactuar más. Que estés muy bien. Hasta luego. Lindo día.